En aquel entonces, todo pasaba por Frank. Los planes, las órdenes, el dinero. En cualquier momento podía llamar. Ah, Tommy. Frank ha dicho que quiere que lo esperes en el garaje de atrás. Creo que tienes tarea. Gracias, Luigi. Sara va a traer algo de comer, está cocinando. ¿Con la que cae? Es un encanto. Nos vemos mañana, Luigi. Desde luego. Hace años, cuando el jefe aún estaba con Pepone. Gracias por esperar. El Don y yo hemos tenido que repasar las cuentas del mes pasado. Nada. Hoy qué toca. Quiero que tú ayudes a Sam y a Polly con un cargamento que llega esta noche. ¿Es de caridad? Viene de Canadá. ¿Dónde tengo que ir? Sam se reunirá con unos amigos del norte en una granja. Y Polly supervisará los camiones que introducirán la mercancía. Quiero que le acompañes. 4 ojos ven más que 2, haz que todo vaya como la seda. Vale. Coge un coche de Ralphie y encuentra a Polly en el almacén. Él llevará armas por si las necesitáis. Claro, Frank. Descuida. Bien. Traed el whisky sin percances, Tommy. Ya hay una caja reservada para el Don.
¡Venga, Tom! ¡Eh! ¡Cuidadito! Acabo de secarme. Perdona. ¿Conoces el sitio? Pues sí. No es la primera recogida que hago en la granja. Tranquilo. En el campo no hay más que bodegas de vaca y aguardiente. Será un trabajito muy fácil. En cuanto carguen los camiones, los volvemos. Acabemos rápido, que tengo un compromiso. ¿Has quedado con Sara? ¿La hija de Luigi es tu turno de noche? Eres de lo que no hay. Un día salvas su virginidad y al día siguiente se la quitas tú. Para, Polly. Venga. Estoy de broma. Es una buena chica. Si sientas la cabeza, ella sabrá enderezarte. Yo duermo en un sofá. Me pregunto qué clase de historias contará sobre su viejo. En su juventud, Luigi era un asesino despiadado. ¿Quién lo diría? ¿Sabes que ella lleva tras la barra desde que era una cría? Seguro que está curada de espanto. Sabrá más cosas del negocio que nosotros. Sabe lo suficiente como para no hacerme preguntas. Eso está bien. Ni siquiera te obligará a mentirle. Joder. Deberías casarte con ella. Joder. Sam debería estar esperándonos, pero no le veo. Esto pinta mal. Que no se te pongan tan pronto de corbata. Se habrá guarecido de la lluvia. ¿O habrá catado la mercancía? Eso lo despertará. No aparece. Vale. Vamos a por él. Como el mamón se haya cogido una tajada y me esté arruinando el traje nuevo. Te juro que lo mato. Toma. Por si Frank estaba en lo cierto. Voy a por los chicos y a cantarles las 40. Tú adelántate a ver qué pasa. Ahora nos vemos. Aquí había alguien esperando. No sé para qué pagamos al tipo por cuidar de esto, ni se molesta en labrar. No me da buena espina. ¿Quién dispararía a un perro? Esto está abandonado. ¿Dónde cojones te has metido? Amigo. Dios. Suelta el arma. Vosotros primero. No tenemos tiempo para esto. Lo siento, amigo. Habrá que hacerlo por las malas. Muy bien. ¡Venid aquí! ¡Lo tengo arrinconado!
¡Eh! ¡Soy yo! Poli, habéis tardado mucho. ¿Dónde está Sammy? ¿Lo has encontrado? No, aún no. Solo a él. Es de los canadienses. Me juego lo que sea, que los demás también están fiambres. Joder. Son policías, Tommy. Y yo qué sé. No me enseñaron la placa. No dijeron nada. Estarán a sueldo de Morello. Será cabrón. Quiere privarnos hasta de este negocio. El daño está hecho, Tom. Tenemos que encontrar a Sam y largarnos. Estos tíos van muy en serio. Tienen que ser de las patrullas fronterizas. Mierda. Menuda potencia se gasta. Los polis de Dos Heaven son unos mierdas a su lado. ¡Tommy! ¡Ven a echar un vistazo! Dios. Hemos encontrado a los canadienses. ¿Ves a Sam por ahí? No. Algo es algo. Qué desgraciados. Mírate en cada edificio. La policía fronteriza trabaja para Morello. ¡Venga, muchachos! ¡Avancemos!
Gracias a Dios. Hay que llegar a él. Quedaos y cubridnos las espaldas. Si veis que alguien se acerca, os lo ventiláis. Menos a nosotros. Poli. Sammy. Oh, joder, ¿qué te han hecho? Me dieron de lleno, Dios mío. ¡Cuánta sangre! ¿Puedes andar? No, me temo que no. Vale. Aguanta aquí. Voy a por el camión y te llevamos al médico. ¿Te vas a poner bien? Tommy, quédate con él. Ahora vuelvo, no tardo nada. Vale. ¡Joder! No pasa nada, Sam. Nos hemos visto en peores. Sí, ya te digo. ¿De dónde han salido todos estos? ¡Liquídalos! Gracias a Dios que apareciste. ¡Vamos, Tommy, mátalos! ¡No aguantaré mucho más! ¡Ayúdame, Tom! ¡Aquí estoy herido! ¡Joder, cómo duele! ¡La madre que... ¿Dónde está el puto camión? ¡Mierda, la poli! ¡Tienes que contenerlos! ¡Un poco más! ¡Aquí soy un blanco fácil! Oh, Dios. Donnie también. Sí. Vaya escabechina. ¿Y Sam? Bueno, las mismas. Voy a por él. Estate atento. Venga, Sam, nos vamos a casa. Necesito un médico, Poli. ¡Está claro, Sam! ¡Aguanta! Vale. Te tengo. Bien. Vale. Vamos a empezar todo de nuevo. Vale. ¡Poli! Tenemos visita. Vale. Sube. Estoy contigo, Sam. Tienes munición y una Thompson por ahí detrás. Si se nos ponen detrás, envíalos al infierno. Pero no dejes que nos adelanten.
detrás. ¿De dónde? ¡Ya los tienes! ¡Sigue así, Tommy! ¡Dale lo tuyo! ¿Crees que estamos a salvo? ¡Vienen más! Vale, uno menos. ¡Sí! ¡Ha muerto! ¡Señor! ¿Pero de dónde salen? ¡Oli, acelera! ¡No puedo pisarle más! ¡Nos hemos perdido! ¡Dos coches, patrulla! ¡Estos tíos no paran de venir! ¡Se están acercando! ¡Dulces sueños, mamón! ¡Siguen jodiéndonos por el flanco! ¡Ah, joder! ¡Están pegados, Tom! ¡Los tenemos justo detrás! ¡Sí! ¡Ha muerto! Vale, uno menos. Sam, ¿estás bien? ¡Tenemos problemas, Tom! ¡Oli! ¡Tenemos que irnos! ¡Ese salto va! ¡Oli! ¡Tenemos que...! ¡Yo también sé conducir, Tom! ¡Mierda! ¡Espera a que recarguen para disparar a la torreta! ¡Ya! ¡Dispara! ¡Están recargando! ¡Destruye el blindaje del parabrisas! ¡Tengo una idea! ¡Tommy! ¡Rompe el parabrisas! ¡Préndele fuego, Tom! ¡Tengo más si te hacen falta! ¡Oli, hay que despistarlos! ¡Lo hicimos! ¡Ya está! Vale, hemos llegado, Tom. ¡Saca a Sam! ¡Yo iré a despertar al doctor! Sam, Sam. Lo logramos. Estamos en el médico. Ya te debo 3.
coño haces aquí tanta? Hola. Buenas noches. Siento despertarte, pero hemos tenido un problemilla. Venimos con un herido. Está bien, pasad. Sí, gracias. Vale. Me quedaré con Sam. Tú lleva el camión de vuelta y listo. No, esperaré. El doctor ya se ha metido en faena. Es una tontería quedarnos los dos. Vete, Tom. Estaré bien. Sí. De acuerdo. Oye, lo has hecho bien. From a fireside presidential address delivered earlier this year on the topic of the National Recovery Administration.
Llegas tarde. Se ha enfriado. Trabajo. Casémonos.